Hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me siente bien, espero que sí. Yo, soy Arantxa Margolles, una de las coautores de este estudio, Villafría 1934, y una memoria, que hicimos, Julio César Iglesias, Rubén García Riesgo, David Fernández, que está aquí conmigo, yo misma, y hasta 8 años, estábamos calculando en antes, y yo creo que 8 o 9 años. En todo caso, la investigación iniciámosla, va más tiempo, va para una década, va para 10 años, que entamamos a investigar, a recopilar testimonios orales en torno a esta historia, la de Villafría, la de la represión, de la revolución del 34 en Villafría, que cuando nosotros entamamos a estudiarla, no lle que estuviera escaecida, yo no diría exactamente que tuviera escaecida, pero sí que estaba camino de ello. De aquella únicamente conservábamos, evidentemente, la memoria de tantas personas, de algunas de ellas supervivientes en tal, y sobre todo fíos y sobrinos de las víctimas de Villafría. Conservábamos también, vamos a hablar de ello después, documentos que escribieron dos diputados, concretamente, que vinieron aquí a Asturias a investigar los hechos. De ellas referencias bibliográficas muy breves, sacadas por Paco Ignacio Taibo, en el libro suyo de la Guerra Civil Española, y una separatina muy pequeña que está en la Enciclopedia de Historia de Asturias, también escrita por Paco Ignacio Taibo. Y no había mucho más, eso, y evidentemente pues les notes que dejaron en prensa y que vamos a hablar después de ello. Evidentemente, esto no es suficiente como para que un hecho aún tan dramático como el de Villafría fuera a conservarse en la memoria, y esa ya pues un poco la génesis, ¿no?, de este libro y de esta investigación, poner negro sobre blanco esos hechos que generaron incluso hasta un poema, hasta un romance. Quiero dejar claro que este romance no es un romance popular que pueda significar que el pueblo de Ubieu, el pueblo de Villafría, conservara los hechos frescos de memoria, como si puede pasar cuando hay un romance popular. En cambio, este romance, el romance de Villafría, que escribe Alfonso Camín, y un romance escrito en el momento de los hechos o muy poco después, con lo cual tampoco es allí una razón para que esos hechos estén preservados, y por eso de ahí la necesidad de esta investigación que vos vamos a contar ahora un poquitín cómo fue, y evidentemente pues también contamos los hechos. Dice Alfonso Camín en el romance de Villafría: los moros, madre, los moros, vienen por las praderías, los moros, madre, dicen madre que asesinan. Los moros, madre, los moros, guarda madre las gallinas, guardemos madre el ganado que a Piñón de Juan de Arriba le llevaron la cordera y a Venancio la morica. Vienen igual que fantasmas, andando entre la neblina, reculan como raposas y avanzan como las fuinas, no dejan granero madre, ni honra por donde caminan. Malaya, quien trajo a Asturias la media luna maldita. Doy paso a David Fernández, que va a contaros un poquitín cómo fue ese inicio de la investigación, y enseguida vamos a estar con los hechos en cuestión. Bueno, lo de Fernández sobra, porque bueno, para andar ni quitando confinados no hace falta apellidos. Muy buenas. Para ser oficial. Muy buenas a todos y a todas. Como comentaba Arantxa, va cosa, pues eso, de 10 años que hicimos este traballín. De hecho, para nos prestónos mucho el convite que nos hizo Illán, o bueno, de la Yegra, para retomarlo, porque la verdad sirviónos un poco para recordar un poco, para sacarlo de ahí del estante el libro, y echar una huellidena también otra vez, porque pues de verdad que hicimos muy bueno, pues como todo en esta vida, pues vas pasando páginas y queden a veces un poco las cosas un poco escaecíes. Sí me prestaría a comentar, Lentamo, un poco como fue el xermen de este traballín, antes de meternos na farina ya. Yo esta historia non la conocía, yo non soy de Ubieu, bueno, Arantxa tampouco lle, y yo non tenía constancia.
tenía pues, la cultura general que puede tener un asturiano sobre lo que es la Revolución de Octubre, pues tener algunos fechos, tenía pues el mito de la Fuente, etcétera. Pero sí es verdad que yo no tenía conocimiento de los mártires de Villafría. Sí sabía que todos los años hacía, parece que era el PC y la Mocedad Comunista hacían un acto allí, no sé si el PP también, no recuerdo. Sé que se hacía un acto allí, pero bueno, la verdad es que, como siempre viva muy relacionado con Aida La Fuente, tampoco nunca di esa importancia en darle en ello. Hasta que, pues va a cosa de 10 años, una familiar superviviente de estos fechos, Teresa Secades, puso en contacto con nos, porque tenía mucho interés en poder, bueno, dignificar un pouco esta historia ou recordarla un pouco, que non quedara nada máis naquel homenaxe que se facía, y sobre todo porque ella tenía la sensación de que, como la ciudad estaba engullendo también lo que ya era Villafría, y ahí en barrio, un guaño y bloques de pisos integrados la fecha una ciudad, pues sí que ella tenía mucha obsesión, porque no se olvidara que hubo un pueblo, que hubo una carnicería y que había unos nombres y unos apellidos que había que recordar. Entonces, a nos oferciónos la Fundación La Izquierda de Asturias, que era la Horacio Fernández Iguanzo, ofertónos la posibilidad de editarlo, concretamente tenemos que agradecerlo a Víctor Picayo, que ya era el encargado por aquel entonces, y lanzámonos un poco a esto. La verdad es que sirviónos, pero un lado, por la satisfacción de ayudar a esta mujer, a Teresa, y por otro lado, pues porque gracias a ello conocimos a otros familiares, conocimos esta historia, que sí es verdad. Yo cuando poniste ayer con más profundidad, sí que te aparecían referencias, muy pocas, como comentó ya Arantxa, pero no estaban condensadas, que ya lo que nosotros creíamos que era importante una monografía que recogiera estos fechos tal cual. Entonces, pues, surgió este traballín que, bueno, este traballín que, bueno, non foi unha cosa moi ambiciosa, pero sí que, polo menos, condensou todos eses pequeños cosuques que salían espolizaes, todos os testimonios orales e de alguna cosuca máis que encontramos que pensamos que non estaba bien recollida nos traballos previos. Entón, yo creo que fue una experiencia bien prestosa. A mí prestóme mucho y préstame mucho, sobre todo, pues eso, que den de la Llegra y que, sobre todo, la xente de Ubieu faiga alcordanza, porque la verdad es que si todos los masacres que se faen na represión política, en especial na de la Revolución do Chobre, si todos son condenables, en el caso de Villafría y que lle doblemente sangrino y un caso que para mí sentir lo que contaban los familiares supósome, la verdad, pues una experiencia complicada. En ese sen, yo creo que por lo menos si yo sirvió a ellos para un poco cicatrizar, un poco tener reconocido ese sufrimiento o esa represión, pues la verdad es que la experiencia fue bien aprovechada, yo creo. No, eso te sabes. Sí, fue una experiencia donde yo para nosotros muy guapa, como historiadores, supuso un poco el principio, ¿no? El inicio de una experiencia importante, la recuperación de testimonios orales, importante la investigación de la historia, pero que es difícil y que es muchas veces cruenta. Y fue una tarea, yo creo que también necesaria. Y voy a daros un ejemplo para que veáis, y esto es un poco extrapolable a todas las situaciones que vivimos al respecto de la memoria histórica. Hoy que precisamente estamos, no sé si lamentando, celebrando la muerte en el sin juzgar de Billy el Niño, otro caso de represión, que está más bien, está más reciente que ese de Villafría, donde vio un caso de represión tan sangrante
como ese de Villafría. Y es muy importante reivindicar la memoria y reivindicar que hai que agarrar los fechos, que hai que investigar, que hai que estudiar agora, que non se pode deixar esperar máis este asunto, porque cuando nosotros entabamos a investigar el tema de Villafría, va como 10 años, allá por 2010, dende que entamamos a investigar Villafría hasta que presentamos este libro en Pallares, ¿no? En Octubre, en Pallares, yo creo que fue coincidiendo con el aniversario de 2012, en Malpenes 2 años, una de las personas que entrevistamos ya estaba muerta, ya falleció por temas de edad, y otra estaba, bueno, pues en un proceso irreversible ya de enfermedad. Eso en Malpenes 2 años y va para 10 años ahora. Imagináis que poca gente quedará ya que nos pueda oír, bueno, los testimonios para poner voz a una historia que sí que está, hay documentos, hay documentación, pero donde yo gano mucho con ese testimonio oral, que por otro lado también fue la base de esas fuentes que vos vamos a contar ahora. David ha contado la parte de los hechos, vamos a ir ahora mismo al 13 de octubre de 1934, que es el día en el que se desarrollan esos hechos, y yo voy a contaros un poco cómo fue el tratamiento mediático, el tratamiento por parte de la prensa de estos hechos, porque también es muy interesante y también es muy aplicable a esa recuperación de la memoria que hoy estamos viendo también. De seguro que vamos a sacar también, bueno, pues extrapolaciones y cosas que nos recuerden a la actualidad. Bueno, yo non voy a entrar mucho en lo que é el itinerario de la ciudad, porque ese traballo ya lo está haciendo y muy bien, tanto Amaya Caunedo como la Fundación Muñiz a Pico con las rutas del 34, entonces sería un poco redundante ponernos aquí a hablar de movimientos revolucionarios y demás. Sí, es verdad que esa fecha, el 13 de octubre, pues y la fecha fatídica para toda esta generación, para todas estas familias, porque supuso un punto negro en la su vida, una ruptura y es lo que ellos marcó de vida, para toda la vida. En aquel entonces, sí es verdad, y después, y una constante, según hablamos con toda la gente, que el topónimo de Villafría ya generaba sospecha. Y era decir Villafría y la gente ya respingaba un poco e incluso pues después cuando se demostró lo que allí pasó pues también un cierto grado de vergüenza y de vergüenza de lo que se hizo y lo que se consintió. Voy a ir yendo, si os parece, porque como por suerte somos un poco diógenes aquí y vamos guardando todo, aparecieronnos toda la documentación de esta investigación. Entonces tenemos muchos recortes de prensa y declaraciones y cosas que yo creo que van a aportar mucho más casi que lo que yo pueda decir. De ese 13 de octubre, el 34, hay un fecho que, bueno, supongo que lo comentará Arantxa, que después de la revolución declaróse una censura en la prensa, lo que supuso que prácticamente todos los crímenes de la represión fueron acallados, yo creo que prácticamente cantamos del 36, todo el año 35 y una constante censura en la prensa y por ello lo poco escrito que hay siempre es remontándonos al 36 o a esas investigaciones parlamentarias que se hicieron en el 34, pero que no se pudieron ver hasta mucho después. Pues el 9 de enero del 36 había una crónica de Eduardo Guzmán en La Libertad que definía un poco cómo estaba Oviedo. Decían: en los cafés de la Cayuría, sonrientes señoritas que vinieron cuando pasó el peligro para vestir el uniforme de la Cruz Roja, acompañadas de jefes y oficiales. Por todas partes, autos militares y camiones que llegan abarrotados de trabajadores presos. Pasan, de vez en cuando, columnas que van o vienen de la cuenca minera. Y en los barrios populares, centenares de mujeres llorosas se han vestido de negro. Este fragmentín, bien curtio,
yo creo que definen muy bien lo que era esa situación del Ubieu post-revolución, de un Ubieu militarizado, ocupado por el ejército, nes que la burguesía y les dereches fan una exhibición de la victoria, y lo que comenta de los señorites que una vez pasada la revolución, ya cuando vestían el traje de la Cruz Roja para que vieran que estaban en primer término luchando contra los revolucionarios, pero sobre todo esa frase final de que los barrios populares de Ubieu, como lo que estamos hablando, pues como puede ser la Tenderina, como puede ser Jozaneldi y demás, lo que había eran mujeres enlutadas porque ya lo que dejó la represión del 34 en la ciudad. Esto produce, como todos sabemos, cuando entamó el repliegue de las fuerzas revolucionarias hacia la cuenca, obviamente lo que se intentaba también era, según se iba replegando, ir alistando a xente, obreros, trabajadores del campo, todo lo que encontraren que pudiese sumarse a la revolución para contener un poco el avance de las tropes del ejército. Como no puede ser de otra manera, y todos sabemos, cuando el ejército enviado por la República a aplastar, a choquinar la revolución, Asturias, vinieron con ellos las fuerzas regulares, que en este caso concretamente el gran problema o la causa de por qué estas matanzas y estas barbaridades que se hicieron no es porque los militares fueron mejores, y que en este caso los regulares viven en vanguardia, lo que quiere decir que tenían carta blanca para hacer lo que quisieran. Fue un poco el caso de Ubieu en general. Entamaron en la Tenderina, donde ya hubo los primeros desmanes y los primeros abusos, sobre todo, pues ya no solo los asesinatos, sino abusos a mujeres y robos, etc. Después, según iban avanzando, na falda Naranco y sobre todo San Pedro de los Arcos, pues y donde hubo un poco resistencia a pues esa fugida de los revolucionarios, tuvo un poco respuesta para contener el avance de los militares y, bueno, y el caso concreto, por ejemplo, de la muerte de Aida Lafuente, pues y en ese caso. Entonces, como comentaba, los revolucionarios, según viven replegando hacia la cuenca, viven intentando y convidando a la gente a sumarse a la revolución para intentar pues, contener un poco ese avance. Fueron haciéndolo por todos los barrios por los que fueron pasando y pasó también en Villafría. Y allí pasó una cosa que era habitual y entendible y comprensible, que pues no quisieron sumarse. Y non solo eso, sino que lo que hicieron foi colgar todas les sábanes blanques, toda a ropa blanca de casa, colgaron peles ventanas para que quedara claro que ellos que non estaban participando en la revolución, que los paisanos que allí vivían non eran revolucionarios y que, bueno, que si los militares estaban por allí, que pasaran de algo. Eso fízose porque si miremos el mapa, el movimiento que estaban haciendo y que estaban replegando hacia los arenales, para el cementerio y demás. Pues como supondréis, las sábanas no valieron para nada. Ni los militares hicieron caso, ni creyeron que allí aquella xente fuera inocente, ni mucho menos. Y encima sumóse, porque esta historia sigue verdad, que lleva un cúmulo también de desgracias y también de mala suerte en muchos casos. Y uno de los momentos de mala suerte fue que precisamente cuando estaban expolingando todos esos sábanes blancos y tal, para demostrar que ellos no solicitaban la revolución, que no estaban participando de ella, más bien, tuvieron la mala suerte de que un capitán del tercio cayó muerto en Zozeneldi por un fuego cruzado con esos revolucionarios que estaban en la zona de los Arenales. Entonces, ¿qué pasó? Que la respuesta del ejército fue dar carta blanca, poner a los tercios en vanguardia
y que fueran ellos los que fueran abriendo camino. Lo que pasó es que entamaron a ir casa por casa, sacando a toda la xente que estaba en todas as cases e, de paso, aprovechando para o saqueo e para facer todas as barbaridades e burrades que os podes imaginar, ya non só matar. Alentamo, el gobierno nególo. Dixo que esos fechos que eran mentira. De hecho, hay una declaración del que era ministro de Guerra en aquel momento, Diego Hidalgo Durán, que huyevos porque y la cosa más cínica que uno se puede echar a la cabeza, porque está escrita a posteriori. Entonces, y todavía más ridículo intentar justificar una barbaridad que hiciste pues años después. Pues decía él, pero esa idea de que el tercio y los regulares puedan emplear en el combate procedimientos contrarios al derecho de gentes y dedicarse a la racia, al despojo o al pillaje es un tópico novelero. Este paisano cayó en desgracia y echaronlo a los 4 días y escribió unas memorias en las que él afirmaba esta barbaridad. Entonces, todo lo que se pudo saber, todo lo que se investigó, fue precisamente pues porque como el gobierno estaba negándolo y era obvio, y era una cosa que no se podía esconder, los que entamaron a investigarlo fue la prensa de izquierdas y diputados de izquierdas. Y entonces, lo que comentaba Arantxa, lo que nos queda a día de hoy, son los testimonios de ese momento que muchos familiares o supervivientes dieron a la prensa en ese momento. Entonces, yo una fuente interesante, agarrándola con todos los pinces que se pueda o que se necesite agarrar, pero sí es verdad que gracias a ese interés que tuvo la prensa y a lo que en el año 36, después andamos el 36, sí se pudo seguir o sí se pudo hacer un percorrido por los fechos, aunque pasaran ya año y medio. Si os parece, voy a otro cachín de la misma crónica de antes de la libertad que comentaba cómo estaba el Oviedo en esos momentos. Pues dice, llega el 9 de enero del 36. Las puertas están rotas a culatazos, los muebles destrozados, los retratos familiares rotos y ni un solo céntimo en la casa, ni siquiera ropa en las camas. Se lo llevaron todo, absolutamente todo. En ese mismo testimonio, una superviviente de la masacre, Mercedes Pérez, también lo añade. Me han matado 2 hijos, uno de 18 años y otro que ya tenía 20, uno que ya tenía 20. Iba a ir al servicio y hasta la hucha que tenía el probitín se la llevaron los bandidos. Esto, bueno, fue corroborado, estas declaraciones fueron corroboradas varias veces por Teresa Secades, que bueno, tampoco voy a entrar a llevoslo todo porque si no iba a aburrir a las piedras. Entonces, ¿qué pasó? Pues tenía una configuración un poco especial y fría, porque lo que pasó allí es que se concentraron especialmente en 4 cases, pero sobre todo en 2. De hecho, voy a definirlo todo así como casa 1, 2, 3 y 4, porque ya es más fácil. En los cases 1 y 2 mataron a 12 personas, solo en esos 2 cases. Y es significativo un grabado que quedó y que se recuelle, escrito por uno de los participantes de la masacre, que decía así: esta casa la ocupó la Legión, viva la República, viva el tercio, quinta bandera, primera sección, primera escuadra, abajo el comunismo, el Cabo Valle. Fainos un poco pensar también que, aparte de la supuesta defensa del sistema o del régimen contra la revolución y el orden establecido y todo lo que queramos, pues bueno, también los soldados que estaban participando también en muchos casos tenían de sus propias ideologías y esta inscripción que quedó grabada allí pues es significativa para hacernos una idea. Voy a pasar a las cases porque yo creo que un poco lo que puede servir más
para entender la masacre. En la casa 1 vivía Severina González González, que sobrevivió, los dos fíos, Celso y Josefa, que murieron, y el su xenro, Germán, que también murió. También vivía José Valle Villanueva, que lo llamaban el mayorazgo, es importante porque después saldrá varias vinculaciones con él, la su mujer y una fía de 7 años, que él también murió. El Celso que os comentaba, y era tratante de gochos, dedicados a la compraventa de gochos. Josefa, de 26 años, y el su marido, Germán, de 30, que era mecánico. Los dos murieron y el único que sobrevivió fue Germanín, que era el fío de ellos, que era un menino. Este rapacín después fue criado por otra familia y bueno, y murió pocos años, un par de años antes de entamar este trabajo. Fue una pena no poderlo entrevistar. Con él sobrevive la su abuela, Severina, y voy a llevaros el testimonio de Ángel Franco Corral, que es el fío de una superviviente, que es interesante porque, así no lo pierdo, aquí, que es interesante porque, bueno, hay un testimonio actual que corrobora también los hechos que la prensa en aquel momento nos decía Ángel Franco Corral. Ella se quedó sola, mataron al marido, no sé si a un hijo o a dos. Ella se salvó porque fue a por no sé qué, y cuando vino encontró aquel fregado. Nunca más habló con nadie de nada. Hola, buenos días, buenas tardes, y fuera. Esta señora, desde que la conocí, ni hablar con ella ni nada, nunca. De estar con ella jamás. Y una muestra de la única superviviente de esa familia, junto con nietos, pues un poco cómo quedó esta paisana que años después con los vecinos ni siquiera fue capaz de seguir manteniendo una relación porque quedó pues, traumatizada. Junto a esta casa estaba la casa número 2, que era la más grande y era propiedad de Casimiro Álvarez, que era electricista. Con él vivía su mujer, Eladia Viesca, que sobrevivió, y una fía, María Álvarez, que llamaban la de los perros, los nomatos de los pueblos, con su marido Vicente Secales, que era un carpintero de 28 años, y varios fíos, entre ellos Oviedo Secales. Esa casa, como ya era bastante grande, pues había más familias. Esto también lleva un poco cuenta de cómo estaban hacinados. Otra parte de la casa estaba ocupada por Domingo Franco y la su mujer Carmen Corral, y eran los padres de este testimonio que os llegué en un momento, y una riestra fíos, Manuel, Emiliano, Rosario, Argentina, Benjamina, Laura y Luis. Junto con Luis vivía también la su mujer Julia y dos nenos de 1 y 3 años. De todas estas riestra fíos, solo sobrevivieron Manuel, Argentina, Benjamina y Julia, la mujer de este. Para que sirva un poco, para hacernos un poco la idea. También vivía otra familia, de Perfecta Álvarez, Adolfo Álvarez y Araceli Álvarez, que sobrevivieron porque tuvieron la suerte de que no estaban en casa en ese día. Y bueno, o sea, como antes comentaba las casualidades, pues también hubo gente que tuvo la casualidad de tener suerte. Voy a llevaros también un fragmentín del Socialista, del 10 de enero del 36, si lo encuentro. Un momentín. Sí, que cuenta bastante bien estos hechos. Cuando salimos a la antosiana de la casa, nos pusimos haciendo una especie de semicírculo. Los moros rodeaban el edificio y nos apuntaban con los fusiles. Nos llevábamos 5 minutos así cuando un disparo hirió levemente al jefe que mandaba la fuerza y dio muerte a Celso Rodríguez. Este tenía un hijo mío en brazos. Nosotros no oímos a nadie. Unos dijeron que se había caído un fusil, produciéndose el disparo, y otros que había sido intencionado. La triste verdad es que Celso estaba ante nosotros sin vida. Yo grité: mataron a mi hijo.
Me abalancé a recogerlo de brazos de Celso. Los restantes se dispersaron por los departamentos debajo y el piso de la casa. Subí al piso con mi hijo en brazos. El jefe ordenó: no disparéis. No sirvió para nada esta orden del jefe, y esto sí que lo afirman los testimonios que recogimos, y lleváronse por delante a Domingo y al mayorazgo que os comentaba antes. Argentina y Benjamina, que eran dos de estas restrafíos que os dije que sobrevivieron, tuvieron la suerte de que se escondieronse debaixo una escalera, unos sacos. De hecho, voy a enseñaros yo una foto, así si se ve aquí. Y voy a llevaros el testimonio, porque este sí lo recogimos del fío de Benjamina, que dice: metiéronse debajo de la escalera con unos sacos de virutes que había allí y no les vieron. Decía: yo no sé cómo Argentina y yo nos pudimos colocar allí debajo y que no nos vieran. Decía mi madre que bajaba la sangre arrollando por las escaleras, como si estuvieran tirando calderados de sangre arriba, y ella por los rendijes de la valla viendo. Bueno, hay una semilluca ahí, no sé si se ve algo. Bueno, y una semilluca de la época. De todas formas, si tenéis interés, alguna de esta documentación podemos subirosla y colgamos los enlaces o algo. Bueno, y en la Argentina enseñando para el artículo que hizo el socialista donde se escondieron y tal. Este mismo testimonio de la sangre repitióse por varios testigos, porque, por lo visto, por entresuelo, por los tablillos del suelo de la casa, filtrábase la sangre de xente que mataron arriba. Foi el caso de Casimiro Álvarez, que lo pillaron arriba y mataron. Y de hecho, hay un testimonio recogido que decía que el moro estaba matándolo y decía: viecho fuerte, viecho no querer morir. Porque decía también, pues, ya un paisano así fortón que trabajaba la tierra y obviamente pues, estaba de ello. Después, en la casa 3, también vivían varias familias. En el barrio vivía Juan Díaz, que era carretero de la fábrica de cerillas, y la su mujer, Dolores Fernández. Varios fíos: Francisco, de 16 años, que era pescadero, en la calle Magdalena; América, de 21, casada con Ramón Álvarez Polledo, que trabajaba en una peluquería en Manuel Pedregal. Estos son otro ejemplo de la mala suerte. Estos estaban allí porque estaban escondiéndose, refugiándose después de ver los fechos revolucionarios en la ciudad, pues agarraron miedo y fueron a esconderse a Villa Fría y pues precisamente allí los agarraron. También estaban refugiados Rodolfo Álvarez, de 52 años, zapatero, un Gascona; el Sofío Madeo, de 23, que era peluquero en la calle Posada Herrera; la Sofía Palmira, de 26, el su marido Belarmino Alonso, de 26, el Sofío Rodolfino. En este caso, esta familia pasó que ese rapacín, Rodolfino, tuvo una cería, algo y pasó 2 días antes, el día 10, algo y pasó, algo, fuego cruzado con historia, y fue curarse a un hospitalín de campaña que había ahí en la fábrica La Vega, que lo estaban gestionando los revolucionarios. Entonces, curáronlo, y un revolucionario pues ofrecióse a acompañarlos a casa y aprovechó para esconderse allí también, cuando pilló todo esto. También la casualidad quiso que esta Palmira, con la suegra del su hermano, intentaran marchar para Coyoto, porque tenían familia allí, y de la que estaban yendo, nada, pararon el ejército y le dijimos: nada, dais la vuelta, que esto ya acabó, no hay problema, tiré para casa. Fueron para allá, y cuando ya estaban llegando a Villafría no les dejaban pasar. Fue hasta el día 14 que pudieron llegar a Villafría. Dixeron ellos que los hombres non taben porque los mandaren a facer unha declaración, pero bueno, non se preocuparen que todo aquello diga guase, que non que xente non fixera nada, e entón que non se preocuparen máis e tal. De hecho, estuvieron facendo ellos la comida
a los regulares y los pites que notaron ellos por ahí, que robaron y tal, bueno. En resumen, ya que llegó el día 14 y al contrario el percal aquel, todos aquellos muertos, pues concretamente creo que eran 5 muertos de aquella familia. Y yo ya, para final, la última casa, la casa número 4, que es la que está vencellada a esta primera mujer que nos inició un poco en este tema, Teresa Secades, y era la casa de Adolfo Secades, de 50 años, la su mujer Inocencia García, de 50, y los sus hijos, Manolo, de 20, José, 17, Consuelo, 15, Angelita, 9, Elisa, 26, que estaba casada con Rufino, Rimada, y tuvieron 3 hijos, Paulino, Margot y Roberto, de 4, 2 y unos mesinos. En esa casa también vino una xente a refugiarse de Forzanelvi, Ricardo Álvarez, de 60 años, albañil. Estoy insistiendo mucho en esas edades y en las profesiones también para que se entienda un poco el porqué es tan cruel esta historia. Ricardo Álvarez, de 60 años, albañil, Etelvina Díaz, de 59, los dos fíos, Abelino, de 40, Andresina, de 20, Ovidio, de 19, Rafael, de 14, Generosa, de 29, casada con Diego García, de 30, que este era pintor y salvó la vida porque agarró la revolución pintando unas casas en Cangas de Onís, como se hacía antes, que los pintores andaban por ahí por zonas de Asturias. Estos tenían 3 fíos, Mercedes, de 9 años, Pepa, de 8 y Ricardo, de 4. Y también allí Mercedes Álvarez, de 21 y Luis García, de 27. El Casimiro García, que os comenté antes, tuvo la suerte de escapar. De hecho, voy a ver si encuentro el texto que lo comenta. Vale, sí, aquí. Casimiro tuvo la suerte de escapar. Llegaron a agarrarlo e interrogaron un chigre que tenía el hermano del mayorazgo, Notero, con la suerte que agarró buen día y por fuera no pasó nada y soltaron. Voy a llevaros una declaración que viene del testimonio de Telvina Díaz, el socialista, que os comenté, el mismo reportaje que os comenté antes, que cuenta un poco los sucesos de esto. El día, casi a la misma hora en la que llegaron a los otros hogares, rompieron las puertas del que nos servía de refugio los moros de regulares, comenzando por registrarlo todo, unos por la parte de la cuadra y otros por la cocina, en la cual nos hallábamos todas las mujeres, y con nosotras el marido de mi hija Mercedes, Luis García, y mi hijo Rafael. También hay otro testimonio en este reportaje del socialista que cuenta la historia de este Casimiro que os acabo de contar. Nada más entrar, de un tiro mataron un cerdo. Rufino, que se había aproximado a la cuadra, desafió aquel proceder en una casa y una familia de inocentes, recibiendo por toda respuesta un disparo que le tumbó, agonizante. Allí puede usted ver aún la sangre. Nosotros nos ocultábamos en el fondo, viendo como el infeliz Rimada se iba arrastrando hasta morir bajo un establo, A los de regulares y el tercio se les oía gritar por la cocina y por la antosana. Habrían pasado unos 20 minutos cuando volvieron ante la puerta de la cuadra y nos ordenaron salir uno por uno. Yo oí lo que vos conté, que este hombre decidió pues, escapar. Él dijo que prefería morir de un tiro por la espalda que un tiro en la cabeza. Y yo lo que os comenté, que lo agarraron llegando a Otero y interrogaron. Y después ya lo que queda, estuvieron les cases, y la Fuente del Caño, que es la que existe allí todavía, que siempre hubo un poco de confusión y gracias a este trabajo nos pudimos por lo menos esclarearlo para nosotros. Yo no sé si era un voz populi o no, pero sí es verdad que existía un poco ese mito que muchas veces pasa en temas relacionados con la memoria, pues que una historia trasládase y acaba
afitándose un fechu, como que lle el fechu cuando, bueno, lle una parte de un conxunto. Siempre se dixo un pouco que la Fonte del Caño lle era donde los mataron a todos, pero non foi así, ¿no? Como os comenté, la mayoría mataron nes cases. Lo que pasó que en la Fuente del Caño aparecieron varios muertos. Apareció Francisco Díaz, de la Casa 3, después aparecieron los hermanos Carriles, en posición de beber, dicen unas crónicas, y otros dicen que por puño levantado. También Manuel Fernández Merediz, Manuel Álvarez Fernández Lolín, y en el medio de todos ellos también comenten que apareció un moro muerto, que no saben, algunos no saben clarificar si es verdad o mentira, pero bueno, por lo visto sí es verdad, que apareció ahí el moro y que un poco era para hacer la afrenta, para decir vamos a exhibir estos muertos aquí para que veáis lo que os va a pasar como os volváis a levantar. Sobre esto escribía Gil Blas en El Socialista el 12 de xenero del 36. Lo único claro hasta el momento de escribir estos artículos es que aparecieron en el caño unos en actitud de beber y otros saludando con el puño en alto. Los habían dejado así para dar ejemplo. Y después, dentro de toda esta burrada, esta locura de fechos que se cometieron, apaez, y es verdad que aparece en todos los testimonios que recogimos una luz de humanidad, vamos a decir, pues entre todos los burraes que te dicen que cometieron los regulares, hay un fecho, hay un personaje que todas las familias, unos poniendo un nombre, otros sabiéndolo, pero que falen de él, de un capitán, parece ser que se apellidaba Galarza. No sabemos mucho más de él porque la verdad que fue muy difícil pues, atopar referencias de él. En la misma crónica hasta que os leí, Gil Blas lo comentaba. Decía, la única nota humanitaria de estos hechos increíbles la ofrece el capitán a que antes aludí. Para ser más grande su proceder, no ha querido dar su apellido. He preguntado a muchos vecinos y me han dicho que lo ignoran, que les parecía haber oído Galarza, pero que no están seguros. Y sí, es verdad que todo esto nos lo fue ratificando muchos familiares. De hecho, a ver si encuentro el de Teresa. Sí, aquí. Teresa comentaba, lo decía, ese capitán creo que lo cogieron a los Castillo, llevaronlos para aquí, para Fozanelli, portóse muy bien con ellos, creo que se portó muy bien. Querían matar a la mujer de un que mataron al marido delante de ella y querían matarla a ella. Llegó él y lo evitó. No sabemos, como suele pasar en estas historias, no sabemos si es un personaje real, si todo lo que atribuyen de verdad o no, pero sí es verdad que en todos los testimonios nos dicen o insisten mucho en esta figura, por lo tanto sí que creemos que algo de verdad hay. Intentamos rastrearlo después, la verdad es que no fue difícil en aquel momento. La verdad es que antes estábamos buscando un poco las notas y despertóme curiosidad y yo creo que ya sé a lo que voy a dedicar el resto de cuarentena porque prestaríame saber qué fue de este paisano y bueno, tracé un poco la pista. Bueno, ahora iba a seguir a Arancha, pero además no por el teléfono, así que voy a seguir yo. Bueno, como os comentaba tanto que Arancha como yo, con la censura que hubo, el papel de la prensa fue hiper importante, pero tardó muchísimo en poder hacerse eco de todo esto, por lo menos públicamente. Y todo lo que tenemos escrito, y gracias a las crónicas del Socialista y del diario La Libertad, que viene también de tendencia de izquierdas. En casi todas ellas, casi toda la información que sale en artículos muy extensos que hicieron ellos y que pueden servirnos sobre todo, no tanto por la narración que hacen de los hechos, sino porque recuellen los testimonios en
primer momento, de periodistas que estaban no Vieu naquele momento e que fixeron as entrevistas a los supervivientes. Nese sentido, pues, uno de los periodistas principales que hizo traballos para esclarecer un pouco isto foi Luis de Sirval, que era moi conocido por periódicos como La Libertad, parece que tamén era del Heraldo de Madrid, y el paisano lo que estaba un pouco de foto de él non era tanto contar lo que foi la revolución, sino que a él chocaba mucho como fue la represión, non acababa de cuadrar a él la historia, y entonces lo que hizo foi ir después y entrevistar a los testigos. Luis de Sirval hizo muchísimas indagaciones, hay muchísima información que se sabe gracias a él, y lo que pasó fue que Sirval, como suele pasar muchas veces en la historia, hizo encontró lo que non debía, tuvo un testimonio que non debía, dice que si fuera una confesión, no sé cómo tal, y mataron, murió en circunstancias muy raras, supuestamente matólo un tal Dmitry Ivanov, una historia muy rara con militares involucrados, y de hecho hay una viñeta muy curiosa que no sé si bueno, así un poco enseñamos porque no se ve muy bien por la cámara, que era de un diario satírico de derechas, Gracia y Justicia, que es muy definitoria un poco de esa derecha, ¿no? Un diario satírico que falaba de los ilustres huéspedes, que eran las autoridades extranjeras en Asturias, y falen un poco pues, de estas figuras escuras, tipo este Ivanov que estaba aquí y otra gente que estaba haciendo pues, el trabajo socio que el gobierno quería hacer contra la revolución. El asesinato de Luis de Sirval inició una causa en agosto del 35. A la acusación defendió la Ortega y Gasset, y los acusados fueron un oficial de la Legión, Ramón Pando Caballero, Rafael Freud de Togores y el susodicho Dmitry Ivanov. ¿Volviste? Perdón, volví. Bueno, acabo lo de Sirval y sí. Vale. Perdonadme, que me llamó mi abuela y eso ya imperdonable. Lo que ellos acusaban era que Sirval estaba involucrándose, que estaba haciendo desmanes, que no estaba respetando el trabajo de los militares y que, bueno, poco más y poco menos, que ya era otro revolucionario encubierto que estaba allí revolviendo para mentir contra el gobierno. También creo recordar que lo acusaban de agresión a militares, bueno, una locura. Una agresión que lleva una cosa que negó la viuda por activa y por pasiva. Parece ser que era un paisano bastante pacífico y aquello contrastaba bastante con lo que era Luis de Sirval en verdad. Prosigo. Bueno, perdonadme por haber tenido que marchar 9 minutos, pero bueno, fue por fuerza mayor, pero ya estoy aquí otra vez. Bueno, ya estaba contando vos, David, lo que pasó con Luis de Sirval, que fue el periodista que se fue a atrever a contar, no sé si a contar, pero por lo menos a investigar estos hechos. Y es verdad que sobre lo que pasó en Villafría y todos los barrios periféricos de Ubieu, hay de ellas referencias muy pocas, en ese lapso que va del 13 de octubre de 1934, que es cuando ocurre, a enero de 1936,
que ya el mes que, bueno, deshácense les cortes para prepararse para las elecciones, que va a ganar después el Frente Popular, y esto fae que, bueno, pues vuelvan las garantías constitucionales, entre ellas la censura de prensa que había estado imperante hasta la fecha. Hay un parrafín, no sé si os lo enseñaría David, que lleva un periódico xonés en noroeste. Aquí podéis ver todos esos párrafos en prieto. Son párrafos censurados y esa fue la realidad de Asturias durante un año y 3 meses. Hay referencias pequeñuques, por ejemplo, bueno, pues en El Sol y La Voz, cuéntenos, la ocupación de estos barrios fue en extremo dura y sangrienta y en ella principalmente intervinieron las fuerzas coloniales. Llevan dándose unas pinceladuques acerca de lo que pasara, pero sin mucho detalle. Y hay una cosa muy curiosa, que ya en una revista gráfica de la época, que ya Estampa, si no me equivoco, sí, efectivamente la Estampa, que ya era de todas las revistas gráficas que había, era un poco la más reivindicativa, ¿no? La más no decía que ya era de izquierdas, pero bueno, notábase que ya era un poco así. Y publicó el 17 de Pallares de 1934, muy poco después de los hechos, un reportaje sobre los huérfanos asturianos de la Revolución. Y es muy interesante porque publiquen una ficha que lleva un padrón familiar de la familia Franco Corral, que ya vos hizo David, que fue una de las grandes represalias de Villafría. Solo quedaron 2 nenes de 15 y 17 años, Argentina y Benjamina y Argentina, efectivamente, para las cuales solicitaba una enfermera trabajo, porque evidentemente quedaren desamparadas. Y este padrón va a publicarse en Pallares de 1934 en una revista nacional, sin estar vinculado a nada. Simplemente pues salen de los huérfanos y salen de ello sin referirse a que estos son huérfanos de Villafría ni tampoco de lo que pasara en Villafría. Evidentemente, hasta enero de 1936 vamos a encontrar muy pocas referencias más, pero el 5 de enero de 1936 empezamos a topar avances en la prensa de izquierdas y eso va a ser toda una revolución. De vueltas las garantías constitucionales y de vueltas la libertad de prensa, hay periódicos, El Mundo Obrero y uno de ellos, La Libertad, el 9 de enero del 36, se comienza a hablar de Villafría, y El Socialista también, con los artículos de un tal Gil Blas, un nomato que se pone un periodista, van a hacer un recorrido por la represión de los barrios periféricos de Vieu, por San Pedro de los Arcos, por Villafría, cada día un barrio. Y el de Villafría, el que causa, bueno, pues mayor impacto en la sociedad. Y cuando digo impacto en la sociedad, es que lleva un debate que lleva a todos los periódicos nacionales a opinar, y a opinar muchas veces violentamente. Cuando se ponen en relieve los hechos sucedidos en Villafría por parte de estos periódicos, hay un periódico que lleva El Siglo Futuro, de tendencia carlista, que va a hacer, bueno, pues referencias muy graves que anticipan un poco lo que va a pasar ese mismo año, pues medio año después, que evidentemente el golpe de Estado militar de Les Breches. Dice El Siglo Futuro, ante estas informaciones verídicas: alerta, españoles, una campaña antimilitar infame. La inicia hoy el socialista, cínicamente, como si no tuvieran sobre su conciencia sus criminales y antipatrióticas propagandas. Gran parte de responsabilidad por lo ocurrido en España en el Octubre Rojo. Se lanza sobre las instituciones militares con su odio de siempre, achacándolas asesinatos y salvajadas. El colmo de la desfachatez. Acusa también El Siglo Futuro al socialista y demás periódicos de su cuerda, al servicio de Moscú y EO, culpables como todos los partidos judío-marxistas. Veis cómo el lenguaje de estos periódicos va semellándose mucho al que va a ser después en la posguerra del bando vencedor, ¿no? Y un lenguaje que ya estaba allí fraguándose. Como todos los partidos judeo-marxistas, de haber llevado a la muerte a sus secuaces con el criminal designio de despedazar a nuestra patria. Se está haciendo una vil campaña contra las instituciones militares. El debate de Villafría, y esto lleva una cosa que sí que no se sabía, que antes decíamos que va 10 años los hechos nunca estaban del todo esclarecidos, pero estaban tirando a esclarecerse. Lo que sí que no se sabía ya que el debate generado por Villafría llevara incluso
a la prensa internacional, llegara al Humanité, en Francia, al ITAN, también, como digo, a todo el ámbito nacional, pero también al internacional. Incluso el Humanité llegaba con ciertas informaciones que tenía privilegiadas a decir que estaba levantándose tanto revuelo de que estas historias salieran a la luz que el gobierno estaba planteándose suprimir de nuevo las garantías constitucionales el 13 de xenero. Fijaos, los periódicos entran a hablar de los sucesos de Villafría el 9 de xenero y tanto el debate que se genera en todo el país que solamente 4 días después ya está fraguándose, bueno, pues otra suspensión de las garantías constitucionales para que los periódicos no puedan hablar de lo que realmente pasó. Y cuando digo que lo que realmente pasó, no es que lo diga yo, y que este debate llegó a tales términos que les viudes y les fíes y les nietes, yo muy guapo porque una historia protagonizada únicamente por mujeres, aunque haya también paisanos que fueron supervivientes. Estoy en una asociación, bueno, pues muy sorora, ¿no? muy de mujeres, que van con chavase y van a contactar con la libertad, porque están preocupados de que haya tantos periódicos de derechas y tantos políticos de derechas diciendo que esto no es verdad. Y manden un escrito firmado, y aquí tenéis las firmes, al periódico de la Libertad, diciendo que esos hechos son verdaderos. Dicen, lo relatado por la prensa de izquierda es totalmente verídico. Nuestros maridos, hijos y hermanos nos fueron arrancados violentamente y nosotras mismas corrimos inminente peligro. Se los llevaron y perecieron algunos a nuestra misma presencia. En Villafría firmen víctimas como Dolores Fernández, Etelvina Díaz, Inocencia García, Benjamina y Argentina Franco Corral, hermanes de los Franco Corral, Olvido Fernández Meredith, Olvido y Elisa Secades y Palmira Álvarez también. Y esta es la repercusión que tienen los sucesos de Villafría. Todos sabemos cómo acaba la historia. Esto ocurre en enero de 1936, en las siguientes elecciones gana el Frente Popular, hay un golpe militar de la derecha y evidentemente a eso siguen 40 años de franquismo. No hay, y es evidente que la prensa franquista, los autores franquistas, no van a tirar por visualizar estos hechos, por darles relevancia. Pero hay que tener cuidado, porque sí que hay un autor franquista, y esto es muy curioso, que es Joaquín Arrarás, que va a dar veracidad a estos hechos. Y va a decir, creo que, no sé si lo tenía por aquí, en un libro publicado en plena posguerra, aquí, en la historia de la cruzada española, en los años 40, va a decir que todo lo que contó la prensa de izquierdas, evidentemente, claro que va a decir él, y es mentira. Menos lo de Villafría. Y dice, denunciaban también que los regulares y el tercio, al entrar en los barrios extramuros de Oviedo, habían saqueado y matado sin distinción de edades ni de sexo, escarneciendo a las mujeres. Esta acusación es calumniosa y falsa en todas sus partes, y queda como único hecho cierto y lamentable la muerte de algunas personas en Villafría y de algún otro barrio, a quienes se tomó por revolucionarios en el apoderamiento de la lucha, y cuando las tropas recibían el fuego que se les hacía de muchas casas. Y es decir, la historiografía franquista dice que los hechos de Villafría fueron verdad y donde ellos no tenían mucha afición tampoco por contar la verdad. Y dijeron que esto ya era de verdad y que algo de verdad habría. Yo creo que con esto, bueno, no sé si comentaste también el tema de las investigaciones de los diputados. Bueno, en un par de minutinos, y antes de pasar a los entrugues, vamos comentámoslo. Y es también muy interesante que hubo dos diputados, Vicente Marco de Miranda, de Esquerra Valenciana, y Félix Borbón Ordás, de Unión Republicana, que hicieron de sus propias investigaciones. Aquí a Asturias vinieron de ellos diputados, la más famosa, evidentemente, Clara Campoamor, pero los que se centraron en esta represión de los barrios periféricos, entre ellos Villafría, fueron Félix Borbón Ordás, que fue pues un informe muy detallado, va casa por casa, y es la persona que establece esa división que utilizamos nosotros también para el libro, que es la división entre casas y entre familias, para organizar un poco el trabajo, porque es lo que va a hacer y un escrito que va a presentar al fiscal general, a que investigue los hechos, cosa que evidentemente, bueno, pues al final no ocurre, pero por lo menos él va a intentarlo. Y Félix Borbón Ordás lo va a hacer y un escrito mucho más político, mucho más reivindicativo, porque lo que intenta ayer, bueno, pues
culpar, ¿no?, al gobierno Lerroux, al gobierno de Alejandro Lerroux de todos estos desmanes. Y é curioso, se antes vos falaba de que as primeiras referencias en hemeroteca son moi breves e nunca pues entren en mucho detalle, sin embargo, la xente sí que conocía estos fechos. ¿Y por qué conocía estos fechos? Claro, para esto nos sirve un pouco de testimonio oral, porque non sabríamos que esto pasara si non nos lo hubieran dicho esas personas que lo recordaran. Mientras que la prensa callaba, mientras que nadie decía nada y el gobierno negaba, y evidentemente pues non era como agora que tenemos un streaming con el presidente del gobierno, de aquella, bueno, pues tú te enterabas de lo que se debatía en el Congreso de los Diputados por la prensa, y la prensa, como estaba sometida a censura, pues tampoco iba a contarte muchas cosas. Pero sí que se enteró la xente, porque el escrito de Félix Jordán Ordás fue pegado polas calles. Foi impreso, aquí tenemos un exemplo, unha copia de aquellos cartelonos que se hicieron con el escrito de Félix Jordán Ordás, y estos carteles como estos, impresos con papel de la época, fueron colgados, pegados, como si fueran publicidad polas paredes de todo Oviedo, de toda Asturias, para que la xente se enterase, lo cual generó, bueno, pues evidentemente non poca polémica. Y era la forma de la izquierda de contestar a esa censura de los periódicos. Si los periódicos no contaban pues lo que tenían que contar, por lo menos, bueno, pues contaban ellos esto de esa manera tan contestataria. Y bueno, vamos, 7 preguntas tenemos, tenemos bastante, así que vamos a entamar, si vos parece. Si queréis podéis seguir contestando, que total, como estamos confinados, no tenemos mucho que hacer. Vamos a entamar por la primera, ¿vale? Pregunten, ¿fizo daquel gobierno del Frente Popular posteriormente para recuperar la memoria de aquellas personas? Bueno, no sé si David quiere contestar. Yo contestaría de una forma muy breve. No tuvieron tiempo. No, non tuvieron tiempo y aparte, sí es verdad, perdón, una de las cosas que reclamaban en los debates parlamentarios y era el tema de los huérfanos y que el Estado hiciera por ellos. Y yo que parece recordar, lo que pasa es que esto ya son 10 años, ya estoy hablando un poco de mucha memoria. Yo creo recordar que hubo alguna iniciativa del tema de huérfanos y de pensiones de viudedad y demás, pero claro, y que tampoco dio tiempo a lo que lleve desendolcar un traballo de recuperación desa memoria, ciertamente. Sí que se dio un caso que pode enlazar con isto, que é que Villafría, como os comenté al principio, y era un pueblo que non se sumó al levantamiento revolucionario, non participó nadie, y era un pueblo que tendía a politicismo, digamos, non manifestaban ningún tipo de tendencia política, excepto uno, que ya era de derechas encima. El mayorazgo. Entonces, dábase la circunstancia de que, por eso es más, digamos, más absurdo esto, no digo que sea justificable nunca, pero en este caso dábase la circunstancia de que cebaronse en un pueblo en el que encima no tenía ni siquiera una simpatía por el movimiento revolucionario, ni mucho menos, no es como si entres a lo mejor a valorarlo, yo no sé, en Sama o un sitio así que lo que era los trabajadores estaban más concienciados y más involucrados. En este caso, y era gente que la mayoría dedicábase a traballinos, pero aparte compatibilizaba en lo co campo, y era xente pues, que non tenía inquietudes políticas. Y dase la circunstancia de que a raíz de todo esto, cuando yo llegué en las elecciones del 36, dase un vuelco y tú ves el censo electoral y ves que de repente arrasa el Frente Popular. Y bueno, que decir, sacó todos los votos posibles, toda esa gente. Y no solo eso, sino que ves que siente supervivientes de esta masacre, de repente pasen de no participar en nada a involucrarse activamente en política defendiendo el Frente Popular. No es un reconocimiento de memoria, ni mucho menos, pero sí que antes olvidóseme, sí que un cambio ideológico, una toma de conciencia que fue hiper importante por un hecho traumático que non sempre se dá,
y en este caso sí es verdad que catalizó así. Y bueno, no respondí a esa pregunta porque no era lo mismo, pero aproveché. Sí, lo que comentaba David de esas ayudas que recibieron los huérfanos, que sepamos, recibieron una en octubre del 35, y es decir, todavía no estaba el Frente Popular en el gobierno, y la ayuda que recibieron fue de 31 pesetes por huérfano, pero no fue una iniciativa pública, digamos, no fue una iniciativa por parte de ninguna institución, sino por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales, que hizo una suscripción pública, como de recopilar dinero, lo que llamaríamos ahora un crowdfunding, para ayudar a esos huérfanos, y en esa lista publicada por el Noroeste, el 31 de octubre del 35, bueno, pues salen de ellos huérfanos de la Revolución, y la mayor parte de ellos son de Villafría, Germán Bárcena, la viuda de Vicente Secades, todas sus 4 hijas, viuda de Rufino Rimada, etcétera, etcétera. Non dio tempo. En apenas unos meses que duró el Frente Popular, non hubo tiempo de recuperar esa memoria, evidentemente, pues pensar en si lo hubieran hecho o non, y é difícil pensarlo, ya estaríamos metiéndonos nos farragosos terrenos de la historia virtual, pero non dio tiempo. La segunda entruga, este que chamaban Mayorazzu, ten daqué que ver coa cai no Mayorazzu de Fonzanelli. Bueno, yo no lo sé, no te lo puedo decir a ciencia cierta, yo creo que no. Sin conocer, dígotelo sin conocer la historia de por qué la calle Mayorazzu de Fonzanelli llámase asina. Creo que no, porque Mayorazzu y era un apodo que, bueno, evidentemente en esta investigación recibe a una de las víctimas, precisamente esa persona de Dreches que os comentamos, pero en otras investigaciones, en otros trabajos que hicimos, y un apodo bastante popular en Asturias de la época. Y tiene que ver, yo no sé si esto tiene que ver con el nombre de Sakai, pero normalmente llamábase mayorazzo a esas personas que tenían dinero, ¿no? Y el caso del paisano de Villafría, que era un paisano muy potentado económicamente, ya ves por eso ya de Dreches, y fue referencia, bueno, pues a esa costumbre, ¿no? del mayorazgo, evidentemente ya desaparecía en el siglo XX, de dar, para no repartir la herencia, daila toda al tío mayor, primogénito, y, bueno, pues aplicábase las personas que fueran muy favorecidas por una herencia muy gruesa, ¿no? Muy grande. Por lo menos en 5 o 6 casos que yo conozco, sí que fue así. No lo sé, pero donde yo sorprenderíamos, ¿no? Porque ninguno de los testimonios que recogimos de aquella hacían referencia a eso, y sí que hacían referencia al olvido, al escaezo que se sometió esta historia. La tercera entruga, ¿dónde estarían asitiadas esas 4 casas según el plano actual de Cais Dubieu? Bueno, yo soy malísima en la ubicación. Podemos combinarla con la última. Ah, sí. Que para lo mismo. Sí, la última entruga, ¿qué población tenía Villafría? El 34. El lugar tenía nada más esas 4 casas. Tenía, que sepamos, por lo menos 10 casas, porque son las casas que aparecen en el informe. Las casas, de alguna manera, también numeradas. La verdad es que se nos escapaba un poco de la investigación de aquella, pues ver el plano de Villafría, que seguro que lo hay en la Archivo Municipal de Ubieu, pero sí sabemos que había hasta 10 casas, probablemente de alguna más, pero bueno, desafectadas, ¿no? por la represión, fueron esas 10. Podemos hacernos una idea, porque parte de los que aparecen en la Fuente del Caño eran los que vivían en las casas 9 y 10. Eso para no suponer que las casas 9 y 10 pues, estarían situadas cerca de la Fuente del Caño. Y sentí yo a tiempo, que yo no sé si eso ya era real o ya era un poco esa leyenda, ¿no? Que a veces va a generarse de los testimonios orales, que en quedaba hasta unos años en antes de iniciar nosotros la investigación, hasta principios del siglo XXI, quedaba una de las casas que fueran atacadas por los moros, y dábamos como referencia que pudiera estar, no sé si os das cuenta, en Villafría, si digamos, quita la Fuente del Caño y sigues bajando la calle, pues al final de la calle, cuando acaben ya los edificios. Si tenemos eso como referencia,
que aquí caben más o menos les cases 9 y 10, y aquí, pues aparentemente había alguna de les atacadas que son la 1, la 2, la 3 o la 4, bueno, pues danos que pensar que estarían asitiadas estas cases, bueno, pues por la zona de la Fuente del Caño, lo que ahora ocupa el parque, y un poquitín más allá de ese terreno que ya está comido por los edificios. Digo yo, como hipótesis, que yo soy malísima en ubicación. David, yo mejor buscando ubicaciones. No tengo idea, eso no puedo decir. Sé lo de la casa, que quedaba una, porque lo comentó uno de los familiares que era la de ellos, pero ni nos pudo llevar porque ya no quedaba. O sea, aguantó muchos años, pero ya cuando estábamos con esto ya no quedaba nada de ella. No sé si porque construyeron arriba o porque cayó, no sé. Lo que parece que está claro es que les cases que fueron atacadas tenían una característica que que, a ver, que ellos no se metieron muy para el barrio, para dentro. Digamos que esto fue de paso, en la que pasaban por ese camino principal, por esa calella principal que tenía el barrio. Para subir para los arenales, ellos no van a penetrar en el barrio. Realmente lo que da cuenta un poco también de esa irreverencia, ¿no? De que fuera porque sospecharen de que allí hubiera revolucionarios. Es decir, ellos tampoco entraron a buscar muchos revolucionarios al barrio, sino que se quedaron pues, con las primeras casas que vieron. Así que podéis haceros una idea. La cuarta, sí, la cuarta. Lo de la Fuente del Caño no lo entiendo bien. Ah, mira. Se morreron executados en en combate como morreu el moro. No lo expliquen. No, o sea, el moro probablemente morrió en combate en algún momento y dejaron allí. Tampoco, después como son, nos preocupan tampoco de enterrar a los moros. Aprovecharon y no, estos algunos llevaronlos para allá. No que los mataron allí, matarlos fuera de las casas y lo que aprovecharon fue la Fuente del Caño para poner un piso allí, para meter miedo, bueno, y una cosa que después en la guerra en vez de hacerse en los pueblos, aprovechar llavaderos o fontes o sitios de tránsito para hacerles carne ahí y colocar ahí a los muertos o al alcalde que lo mataron o no sé qué, pues en este caso ellos sabían que la vida del pueblo pasaba por la fuente y era el sitio de paso que todo el mundo iba a verlo y que iba a saber lo que les pasaba ahí. En lo del moro no tenemos ni idea. Eso salió nada más en una crónica, en una de las crónicas periodistas que salió un par de veces. Y parece ser que es verdad, porque luego las familias repiten, pero tampoco entren en mucho detalle. Yo supongo que aprovecharían un moro que cayó en combate, no sé. Hay que tener en cuenta también que los testimonios orales, a pesar de que bueno, son de mucha ayuda para la investigación histórica, también pueden mentir. No, evidentemente no es que quieran mentir, pero ya que, bueno, pues si hay una leyenda sucia de una experiencia tan dramática como fue la de Villafría, pues también puede ser que se generase en el imaginario popular esa historia de un moro. Además, somos muy, aquí en Asturias somos muy de imaginar moros donde no los hay, ¿no? Allá donde hay algo, así que pasaron los moros, etcétera, etcétera. Esto sí que es verdad que parece, bueno, pues una teoría muy consistente, porque no todo el mundo la cuenta igual, que pues esto es como investigar un crimen. Bueno, y he investigado un crimen, en realidad. No todo el mundo la cuenta igual. Si la contara todo el mundo igual, diríamos, bueno, esto es una cosa que fue desarrollándose en estos, ¿no? A lo largo de 80 años, pero cada uno lo cuenta a su manera, con más detalles, menos detalles, y parece que fue verdad, pero sí que es verdad que no sabemos ese origen del moro, ni tampoco sigue real, si no es real, o qué pasó con él. Un comentario de Sara Menéndez Espina, eso y la psicología del testimonio. Y es verdad que es tan difícil, ¿no? Cuando ya ves un trabajo de estas características y sobre todo cuando eres un historiador mozo como éramos nosotros de aquella, pues es muy difícil porque piensas que es un poco con la mente limpia, de que todo el mundo va a decirte verdad y en realidad estás diciéndote verdad, pero diciéndote una verdad construida y reconstruida y repensada y muy traumáticamente repensada a lo largo de 80 años, ¿no? Entonces tienes que ir contando también con que no todo va a ser exacto ni bueno,
nin real, pero bueno, tamén vos diré que la suerte que nosotros tuvimos en Villafría y que como contábamos con testimonios sobre todo de fíos, de nietos y tal, no, pues suelen ser testimonios un poquitín más fiables porque son testimonios más realistas, ¿no? Más meditados y que se apoyen pues menos al trauma. Por que entro diremos? La quinta. Entonces foi unha matanza exemplarizante, pero escollóse el sitio al azar, porque Villafría non tuviera aparentemente ninguna conexión co levantamiento. El camino, lo que comentábamos al principio, al ir desplazándose los mineros replegando, fueron siguiendo el camino, que entramos en la Tenderina y todo esto, Villafría tocó la mala suerte, lo que creo que lo comenté, que cayó muerto un capitán, un teniente, no me acuerdo qué rango era, y por fuego cruzado con los revolucionarios que estaban en los arenales, y lo que hicieron es que ellos venían calientes ya y entraron allí a bayoneta y a cuchillo como, no sé si era para hacer pagar a alguien por aquel muerto, ¿vale? La verdad no tiene un sitio escogido para decir que íbamos a hacer más daño, por la casualidad de estar en un lugar de paso y pues, estaba la gente encima muy concentrada porque estaban todos concentrados aunque fueran 10 casas, estaban todos prácticamente concentrados en dos y unas cuantas familias en otras dos, y lo que hizo fue que calentaronse, básicamente. Fue una mala suerte y una casualidad de azar. De hecho, hai testimonios gráficos, non de Villafría, desgraciadamente, sí que los hai posteriores, pero hai testimonios gráficos recollidos pola prensa nacional del paso de las tropes por otros barrios periféricos que están, bueno, pues del camino, ¿no? Este camino que vos comentamos que serían, pues hay fotos de los ejércitos entrando a las casas a buscar armas, a buscar paisanos, como esta, por ejemplo, que lle revolucionarios arrestados en San Lázaro, no sé si la veis bien, que fue publicada, pues, imagínome que digo agora de memoria, pero, mira, deberíamos haberlo puesto en el pie de foto, mal fecho, pero bueno, probablemente por estampa o por el crónica. Pasaban por allí. Fue mala suerte y mala ubicación. Nos pregunten, y creo que es la última, ¿cómo se puede conseguir el libro? Has posado. No, has posado. La cosa es que hizo una tiradina pequeña pensando que no iba a tener mucho interés y exposóse nada en el primer mes. No duró nada. De todos modos, tenemos aquí un exemplar que estiva de regalo para la yegra, no hay problema, que lo tengáis ahí en la biblioteca. Y aparte de la biblioteca, que os vamos a hacer llegar en algún momento, cuando podamos, el libro de agradecimiento de esto. Entró ahí ya de hacer un acto este año de acordanza, que yo súmome todo lo que quieras y mira, sería ya. Y es verdad, podemos hacerlo. Sería una cosa guapa. Aparte de esto que vos vamos a hacer llegar, y así no tenemos excusa para hacer el acto. Hay una última pregunta de Mocho. Sí, digo, que aparte, creo que en Soria donáronse a todas las bibliotecas que estudió un ejemplar para cada una. Eso sí, pues creo. Pues sí. Entonces, en las bibliotecas que estudió debería haber al menos un por cada biblioteca. Y dice Moisés, ¿por qué estos mortos tuvieron máis relevancia política, interesáronse diputados, que os que pudo haber por Fozaneldi ou os outros barrios, polo aleatorio? Bueno, hai que decir que evidentemente nosotros seleccionamos lo que llega referiu a Villafría, pero estos informes salen de todos los barrios. Sí. Evidentemente nosotros tuvimos que hacer una selección. Yo, por ejemplo, tengo aquí el informe de Gordón Ordaz, sí, ¿no? No, el de Vicente Marco de Miranda, informe. Si queréis, vamos, hacémoslo llegar. Pues, por ejemplo, aquí fala de la Tenderina, Villafría. Nada, la verdad, hay un percorrido por todos los... San Esteban de les Cruces. Mira, sí, San Esteban de les Cruces. Más. Sí. Y hay un percorrido por todo. Lo que pasa es que este caso yo creo que fue más sanguíneo, más llamativo por eso, porque en otros casos, al haber más enfrentamiento entre los revolucionarios y el ejército, pues parece que ellos hacían
facíase máis fácil que te dixeren, bueno, non, e é que isto fíxose porque hubo aí unha enganchada entre os mineros e non sei que e tal. En este caso, como non se dio, yo creo que é lo que dio máis importancia a la hora de, vamos a decirlo, entre comillas, vendelo políticamente, porque claro, non hubo un enfrentamiento aí armado, nin hubo nada. Foi a sangre fría e foi aprovecharse de xente que estaba indefensa. Pois yo creo que un pouco agarraron ese caso porque era el máis indefendible, vamos a decirlo así, pola prensa a la derecha e polo gobierno. Hay de ellos casos que nosotros fuimos recopilando cuando recogimos toda esta documentación. Por cierto, no sé si leíste los telegramas, que son la monda, los telegramas. Son muy interesantes. Una de las fases de esta investigación no fueron solo la recogida de testimonios orales, sino también la búsqueda en archivos. Y uno de los fundamentales, evidentemente, y era Archivos de Salamanca, que necesita toda esta documentación relativa a la guerra civil y a la revolución del 34 y sobre todo a la represión del 34. Y evidentemente, claro, nosotros pues, revisamos toda esa documentación y sorprendiónos que había muchas investigaciones por parte de los diputados y por parte también, bueno, pues de gente de izquierda, sobre todo no tocante a violaciones a moces que había. El mismo día que mataron a Aida Lafuente, hubo de ellas violaciones en los barrios periféricos de Ubieu por parte de los regulares. Y esas violaciones non salieron a la luz. Non sé si é porque investigóse, pero este é, por exemplo, un documento que fixeron daquella e que está, é unha historia moi curiosa, que ya vos la contaremos cando tengamos tiempo para investigar un poquitín máis, porque é la historia de unos moces que se investiga la violación de ellas, unha violación colectiva, unha violación, bueno, brutal en grupo, investigase. Esta mesma violación aparece meses después na prensa, pero axudicada a revolucionarios. Estes moces o que dicen al paisano que recolle el seu testimonio e que claramente fueron los regulares, fueron los soldados de la República los que les violaron, pero después en la prensa va a decirse que fueron revolucionarios, ¿no? Y esas son historias que non salieron en ningún lado, non fueron recollidas en ningún lado y que la verdad que quedaron un poquitín, bueno, pues para el futuro, para seguir investigando. Y otra cosa curiosa también, que bueno, por contavos, porque es muy, muy curiosa, ¿no? Una serie de telegrames, todo eso. O estos son telegrames de felicitación por achuquinar la revolución y tal. Este en concreto y de un tal general Franco al comandante Lobal, felicitando cariñosamente por el importante servicio que prestó. Luego hay muchos de apellidos ilustres asturianos, como los Figareo, igual suenen esos apellidos, pues hay muchos también felicitando por el gran trabajo del ejército. Entonces, bueno, sirve un poco de resumen para darse cuenta también del ambiente que había. Suena un poco también a lo que estamos viviendo, de que parece que desde la extrema derecha y desde la burguesía y el cáncano de este país, pues estaban todos muy contentos con todo lo que estaba pasando y con lo que pasó en Villafría y con lo que pasó en la Tenderina y con lo que pasó en todos estos yaos, pues muchos nombres de la burguesía asturiana estaban felicitando por lo que se estaba haciendo. Entonces, pues, ya es una historia que hay que ir recuperando. Y no lo decimos nosotros, dicenlo los documentos. Sí, sí. Así que, nada, bueno, pues si no tenéis más entrugas, que creo que no. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Habíamos hablado con los responsables de la Llegra de que iba a ser una charlina de media hora, 40 minutos, y acabó siendo de casi hora y media. Pero bueno, la verdad es que fue muy prestoso estar con vosotros y contamos esa historia desconocida, sí, yo creo que más desconocida de lo que debería. Vale, para octubre hacemos acordanza con bozal, con distancia de seguridad, lo que haga falta y nada, y yo brindo. Eso. Muchas gracias.